tardes. Estamos en su programa Economía al Día. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cándida, y buenas tardes a los amigos y las amigas televidentes. Estamos, como siempre, tratando de los temas que tienen que ver con la economía dominicana, la economía internacional, y qué bueno que estás aquí. Carmen, nuestra querida colega, está de vacaciones y eso es bueno porque hay que descansar, ¿no? Claro que sí, sobre todo cuando se vive en un país como este que no salimos de una y sobre todo de escándalos en el área económica y todo en la vida se relaciona con la economía y en los últimos días la economía dominicana ha estado súper caliente. Bastante, sobre todo en las últimas semanas, digamos desde a principios de este mes, vamos, para ser más exactos, estamos hablando de temas que mueven a la población en general, porque estamos hablando de un escándalo en el seguro de salud que tiene la mayoría de la gente, que es el seguro donde están casi todo el sector estatal. Y comenzó con una alerta, Nancy, comenzó con que la gente no podía llamar por teléfonos a las farmacias para que le llevaran los medicamentos por delivery, había que ir con la receta, había que llevar una cédula, había que pasar por un proceso donde la gente comenzó a hacer un llamado de alerta, porque tú, imagínate, con un medicamento de uso continuo, que tú tengas que llegar, ir a la farmacia, salir de tu casa, ir a la farmacia y que entonces tengan que ponerte una cantidad de trabas para conseguirlo, cuando son medicamentos de personas que tienen problemas de salud graves. Y el problema afectaba básicamente a los afiliados del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado, porque los del régimen contributivo pudieran tener sus dificultades, pero se les resolvía con una llamada. Pero el subsidiado realmente quedó desamparado frente a esa privatización que comenzó a producirse en el SENASA, que hay que decir que esto realmente no empezó ahora. A finales del gobierno del presidente Danilo Medina, también hubo sus alarmas de que se estaban violentando algunos procedimientos y los mecanismos de control. Ahora bien, lo que ha ocurrido, entiendo yo, es responsabilidad del sistema completo, empezando por el Consejo, la CISALRIL y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, el IDOPRIL. Todas estas instancias del sistema están facultadas para vigilar el funcionamiento del mismo y nadie se dio por enterado de los reclamos de los afiliados, que mal que bien ya saben dónde reportar y dónde reclamar cuando se le limitan sus derechos y se le niegan las prestaciones. Por lo tanto, es insólito lo que ha pasado. Bueno, Nancy, déjame decirte algo. Yo te voy a decir, como le decía yo a unos sindicalistas del sector salud, básicamente cuando conversaba el tema de la seguridad social. Casi todos atribuyen los problemas cuando se presentan al sistema. El sistema lo dirige alguien. Claro, cuando hablamos del sistema, Cándida, estoy hablando de la representación que tiene el Consejo, donde están ahí representados todos los sectores de la República Dominicana, el empresarial, el social, los profesionales, los médicos, todos están ahí. Pero, ¿qué pasa? Que este es un país tan especial, sui generis, como que ni siquiera los sindicatos, las organizaciones sindicales que están ahí representadas, hacen su labor de defensa en el Consejo. No, los empresarios son los que tienen un mayor conocimiento de las implicaciones de las medidas y decisiones que toma ese organismo. Y los representantes de los trabajadores se vanaglorian, la mayoría,
de decir que pertenecen a ese organismo porque ahí se codean con algunos de los sectores poderosos del país, de los cuales también le sacan su tajadita de beneficio. Pero ¿y los profesionales? Y los médicos que tú lo ves haciendo huelgas, pero donde ellos tienen que plantear sus necesidades en el seno del Consejo, pero ahí no lo presentan. Los indigentes, los discapacitados. Mira, yo no sé, pero dentro de la revisión que se le está haciendo a la ley, deberían eliminar ese consejo, porque ese consejo no está dando los resultados esperados. La mayoría de quienes van a representar ahí ni idea tienen sobre la ley 87-01 y sus modificaciones. Es también el grave problema que se ha presentado en el sistema. Hubo un cambio de gobierno, personas que en su vida nunca habían hablado de seguridad social no fueron entrenados, no fueron orientados, todavía no conocen la ley. La mayoría no conoce la ley. Y yo me atrevería a decir que hasta en la primera instancia, porque cuando escuchamos hablar a funcionarios del Estado sobre la ley 87-01, se da una cuenta de que no han visto ni siquiera la ley. La ley tiene las sanciones precisas para el mal manejo de los recursos. Van a ir presos si realmente hay un sistema judicial que aplica la ley por este escándalo. Eso es lo primero. Y lo segundo, la ley ha creado las instituciones para vigilar el funcionamiento del sistema y ninguna actuó en los diferentes reclamos, quejas presentadas por los afiliados. Bueno, yo creo, Nancy, que en parte tienes razón con lo que dice, pero en otra parte yo creo que hay algo que hay que ver ahí. Para mí ellos sí, ellos la leen, la ley. Los que no quieren es cumplirla, no la cumplen. Los que no quieren es entenderla y ni cumplirla, porque si tú revisas en esta semana, óyeme, pero están todos vinculados. Claro. Se ha hablado de médicos, se ha hablado de aseguradoras, se ha hablado de funcionarios, se ha hablado del IDOPRIL. Bueno, ¿qué nos ha hecho a nosotros recordar? Lo que pasaba con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que cuando se creó el nuevo sistema de seguridad social, era huyendo a ese desastre que fue el IDSS. Pero, señores, hasta el IDSS va a quedar, esa corrupción corto que existía ahí va a quedar corta lo que está pasando ahora. Bueno. Porque vamos a suponer que un funcionario X, un ministro, no se embolsillara los millones. Óigame, pero usted ha dilapidado recursos de la población dominicana y del Estado de manera inapropiada, de manera escandalosa. De que 65 millones mensuales a un centro médico que no tiene ninguna representación. Y habría que preguntar si ese centro médico fabuloso tiene autorización del Sistema Nacional de Salud para operar. Bueno. Y del Ministerio también de Salud. El Ministerio de Salud tiene una responsabilidad sagrada en el sistema y nunca la ha ejercido. Nunca. El Ministerio de Salud parece totalmente independiente del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Eso es terrible. Y ese tema, Nancy, ¿qué te parece? De que entonces el IDOPRIL tenga que disponer esos recursos para tapar parte de ese hueco. Esa es otra de las incongruencias, porque los recursos del IDOPRIL no solo han sido utilizados cuando vino la pandemia, por ejemplo, que se justificó grandemente. Claro, ahí sí. Pero ahora para este tipo de irregularidad, lo que se demanda y lo que se exige es que se recuperen esos dineros. Aquí van a tener que hacer como con el caso Montilla, hablar con los centros beneficiados, hacerle la auditoría,
de los recursos que se pagaron y que no fueron realmente consumidos por los afiliados. Hay que hacer las auditorías para que haya una y hay devolución. que sancionar esas entidades que se prestaron a la comisión de un fraude, porque de que realmente son escandalosas las sumas que se han dispensado, que se han cobrado, que se han asignado a entidades que realmente no tenían estructura para cumplir con esos compromisos. Bueno, yo desde hace unos años comencé a notar en el SENASA, algo me llamó la alarma cuando me decían, no, cámbiate al SENASA porque están cubriendo todos los hospitales, incluso el CEDIMA. Es más fácil tú ir con el SENASA que con otro seguro, porque todo te lo cubren, ¿eh? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un seguro tenga casi todo el engranaje de cobertura y tanta gente? Bueno, pero, ok, está, vamos a decir, está en el libre mercado, está compitiendo, está dando mejores servicios, pero siempre me llamó la atención que tuviera tantos afiliados, que tuviera tanta cobertura, que hubiera tanto movimiento y que el sector privado, los otros, se quedaran tranquilos. Bueno, porque en el sistema también están participando muy activamente el sector privado. Los hospitales públicos, que muchos de ellos han podido desarrollarse porque el régimen subsidiado se asiste en los hospitales públicos y el Estado no puede mancar en pagar el subsidio de cada persona, porque cada persona subsidiada es financiada por el Estado dominicano, pero claro, debe ser así. ¿Por qué? Porque el garante de la salud de una población como la nuestra es el Estado. Por lo tanto, por eso hemos visto que Secanot, que el Padre Villini, que el Neiaria, el Marcelino Vélez, Darío, todos esos hospitales que reciben una gran cantidad de personas que ya están afiliadas en el régimen subsidiado, han podido hacer inversiones e incluso pagarle incentivo a los médicos, que eso no se habla, pero es así. Los médicos ya reciben incentivos por el trabajo que realizan. ¿Y de dónde proviene? Del régimen subsidiado, fundamentalmente, que son las personas que van a los hospitales públicos. Pero además, Nancy, en ese engranaje de esos esquemas, porque está el contributivo, el subsidiado y el no subsidiado, que todavía es otro tema. El contributivo subsidiado, sí, que no ha entrado. Que no ha entrado. Son temas que hay que darle una apertura completa, porque el sistema de seguridad social para mí tiene que ser modificado. Bueno, mira, el problema está en que la República Dominicana, el pueblo dominicano, realmente tiene que empoderarse de la ley 87-01 y exigir que ésta se cumpla en todas sus formas y amplitud. ¿Por qué? Porque esa ley tiene estipulado todo lo que debe hacer el sistema. Ahora bien, el sistema tiene lo que se llama el principio de la gradualidad. Dentro de esa gradualidad, en los primeros 10 años de funcionamiento del sistema, debieron haberse puesto en funcionamiento y haberse creado la legislación y los protocolos para hacerlo realmente funcional. No ha habido un consejo que haya trabajado para dar cumplimiento a eso. El consejo tiene siempre unas agendas larguísimas que no la agota ni siquiera en una tercera parte, o no se reúne, o no entienden de lo que se trata. Al inicio del sistema se crearon, se hicieron todos los estudios actuariales que se exigía para poder normalizar y procurar la eficiencia del mismo. Sin embargo, tampoco esos estudios nunca se aplicaron, ni se le puso límite. No, ahí nadie trabaja. La mayoría de los funcionarios no trabajan.
En una época en que la vida era dirigida por Nelcy Damar Molejos, se podía decir que realmente la vida cumplía con sus funciones de supervisión, de orientación y defensoría, y no tenía dinero prácticamente para poder hacerlo. Pero había un doliente del afiliado. Todavía doña Nélida sigue tratando de que las cosas cambien, pero claro, porque había un poco de conciencia sobre este problema, señores. La salud es un derecho fundamental de las personas y usted no hace nada con dinero si no tiene salud. Así es. Entonces, por lo tanto, en la salud no se pueden permitir este tipo de situaciones que se han dado. Ahí necesitamos profesionales responsables, éticos, conscientes, inteligentes y que conozcan el ordenamiento legal que establece el sistema dominicano de seguridad social. Yo creo que sí, porque esa ley, Nessie, que ya tiene tantos años, que debió ser una ley ya revisada, modificada y cambiar todos los problemas que tiene, porque tiene sus problemas. Sí, claro, claro Yo que sí. fui una de las que descubrí el tema del seguro de subsidio por enfermedad y el subsidio por enfermedad profesional, que eso no tiene, ahí no hay un límite claro, no hay una claridad, porque te da, y sobre todo los porcentajes. Porque se supone que en la medida en que la ley se iba aplicando, todas las falencias que ella tenía se iban a estar corrigiendo. No, pero eso no ha pasado, porque la mayoría de la gente que ha ocupado posiciones no se ha sentido en ese compromiso, en esa voluntad de crear una entidad eficiente que resuelva los problemas de salud del ciudadano y la ciudadana dominicana. Así es, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una pausa para comenzar hablando sobre otros temas de la economía que están bastante calientes con nuestro invitado. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae. Trae, ¿por dónde va? Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados? Conectados y navegando a todo motor. Cocina, dígame su posición. En el comedor ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico. Dígame, profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí arrancamos a dar clase hace rato. Permiso, profe. ¿Qué pasó, joven? Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas. Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos. Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos. Bueno, ocurre que a la prima, al alza de la prima del dólar, se le atribuye incluso que derrocan gobiernos. Y los gobiernos, los presidentes le tienen terror al alza de la prima del dólar. De esto vamos a estar hablando en este segmento del programa, Cándida, ¿verdad? Sí. Y tenemos un invitado que está facultado para expresar sus opiniones sobre cómo marcha la economía dominicana en este momento. De hecho, es un profesional de la economía. Alejandro Arredondo tiene muchos años ya trabajando los temas de la economía y sabe perfectamente lo que se mueve, ¿no? Cómo se mueve este país. Anoche, Alejandro, gracias por aceptar nuestra invitación, estar en el programa y ofrecer unas explicaciones claras que la gente está esperando. Ayer la Junta Monetaria, anoche precisamente, emitió una resolución ordenando al Banco Central que reporte los depósitos ya sean compra o venta, las operaciones de compra o venta hasta $10,000, como una forma de transparentar el mercado de divisas, las negociaciones que se dan en el mercado de divisas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Cándida Costa y Nelson, complacido de estar con ustedes aquí, con su amable público que lo sigue en Economía al Día. Realmente fue una resolución de la Junta Monetaria que conocieron ayer los honorarios miembros de esa entidad del Banco Central, que es la que dirige la política monetaria, y esto es lo que viene a traer una más transparencia y visibilidad a las operaciones del mercado cambiario que hay en la República Dominicana. Ahora bien, esto viene también a regular más a los regulados, o sea, aquellos que están, o sea, los 14 bancos que están regulados, entidades de intermediación financiera, y los 36 casas de cambio. Ahora, aquellos que están en la informalidad, que es un grave problema que tiene la República Dominicana, la informalidad, que la vemos también en la parte laboral, en la parte comercial, también existe en el mercado cambiario. Entonces, yo creo que esto envía una señal a la inestabilidad o a la volatilidad que ha tenido la tasa de cambio en las últimas semanas, que el pasado viernes se llegó a disparar a 64,5 pesos por dólar. O sea que es una plataforma que tiene el Banco Central, ya ahora con esta resolución lo que hace es que la fortalece. Bueno, pero también hay una cosa que me llama la atención en mi caso. Esa informalidad que existe en el mercado cambiario se mezcla con lo político, ¿verdad? Y siempre en la República Dominicana se atribuye, cuando se dispara la prima del dólar, a injerencias intencionadas politiqueras. ¿Usted considera que eso pudiera estarse gestando ya? No, yo creo que siempre está el fantasma de la especulación, del agiotismo con la tasa de cambio, que personas quieren ganarse más, los márgenes quieren beneficiarse más de los márgenes de intermediación, y eso es lo que ha estado sucediendo. Personas que también intervienen sin ser agentes ya tradicionales en el mercado cambiario, intervienen y
acaparan dólares, lo llevan al mercado de cambio y eso hace que la tasa de cambio aumente. Es más bien entonces una especulación. Se ha dado, sí, fíjate una cosa, que la semana pasada, como se llegó a cotizar la tasa de cambio, luego que el Banco Central, el domingo, el lunes, que salió publicado, comenzó una tendencia hacia la baja. O sea, las percepciones de economía son muy importantes. Ajá. Cuando las entidades con autoridad y con credibilidad, como lo tiene el Banco Central y como lo tiene el gobernador del Banco Central, envía esas señales, tiende a bajar, a ser entendido por los entes económicos, por los sectores productivos. Comenzó a bajar ya en esta semana, se ha estado manejando entre 63, 85, yo creo que puede hacer que se reduzca a 63, 50, pero entendíamos que el banco iba a ser un poco más agresivo en cuanto a la reducción de la tasa de cambio, le iba a intervenir el mercado con reservas que tiene el banco para que la tasa de cambio bajara, qué sé yo, a un 63, que, dicho sea de paso, en este asunto del movimiento de la volatilidad de la tasa de cambio, hay ganadores y hay perdedores. Los perdedores son los importadores, la persona de a pie, usted, nosotros, los camarógrafos, que tienen que luego que comprar la comida cara. También el mismo gobierno es un perdedor, porque también tiene que buscar más peso para pagar el servicio de la deuda externa. Ahora bien, hay sectores ganadores, como es el sector exportador, porque recibe más peso por dólares. Y aquí me detengo un rato, y es que, si se fijan, este deslizamiento, como nosotros le llamamos los economistas, el aumento de la tasa de cambio, compensa la pérdida de competitividad de nuestras exportaciones, porque recuerden que los exportadores, las exportaciones dominicanas fueron afectadas por un 10% que le aplicó Estados Unidos, a pesar de que nosotros tenemos acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, nos aplicaron un 10% de arancel. Entonces, ahí ellos han estado compensando. Y otro sector ganador son el sector turismo. Y también con ellos los extranjeros, el turismo, los extranjeros, los visitantes que vienen aquí a la República Dominicana, porque pueden adquirir más con menos dólares. Pero entonces, ¿usted cree que alguna de esas medidas tomadas anoche pudiera ayudar? Sí, contribuye de manera indirecta. De manera indirecta contribuye a tranquilizar, a estabilizar la tasa de cambio. Sí, ¿sabes que la volatilidad de la tasa de cambio en las últimas semanas, que llegó hasta 64.10? Sí. 64.10. Como quiera, está dentro de la programación monetaria. A final del año el Banco Central tiene estipulado que va a estar en 64, 64.40, 50, no sé, por ahí. El tema es que esa percepción que usted dice, que genera esa inquietud en el sector comercial, sobre todo porque tiene que comprar dólares para reponer sus inventarios, a nosotros que nos pega duro, porque esos inventarios que se reponen, esos precios no van a bajar, esos precios van a seguir altos. Entonces, ¿cómo usted cree que pudiesen las autoridades comenzar a intervenir con otras medidas a ese sector que nosotros antes llamábamos mercado negro, ¿no? Al que anda comprando y vendiendo dólares por ahí, que no está regulado? Bueno, mira, realmente el gobierno, yo creo que va a tener que hacer, con relación a la programación a que te refieres, Cándida, la programación de la tasa de cambio por dólar era un 63,11, ahora van a tener que hacer una reprogramación, y este aumento del dólar frente al peso han sido entre otras causas,
las compras anticipadas que han hecho los importadores para Navidad, que siempre se hace a principios de octubre, finales de octubre, pero ahora se anticiparon por cierto nerviosismo que ha sucedido. En cuanto a qué debe hacer el gobierno o específicamente el Banco Central, las autoridades monetarias, junto con la superintendencia de bancos también, es lograr que esos sectores informales, que lo vemos en la calle, en la San Martín, por ahí, que llevarlo a la formalidad. Porque, y de pronto usted se ve por la avenida Venezuela, también que un espacio, un local, están vendiendo dólares y no creo que la superintendencia de bancos tenga control sobre ello. Entonces, es buscar esos sectores y llamarlos a la formalidad, darle incentivos para que ellos entren a ese proceso, cuestión de que esta plataforma que se viene a fortalecer con el reglamento que emitió anoche la Junta Monetaria, estén dentro y tengan ese intercambio y que los márgenes de compra de dólares y venta de dólares no sean tan amplios, porque aquí se llegó a tener unos márgenes hasta de 4 pesos, cuando nunca se había visto eso. Eso es. Nunca se había visto esto. Entonces, porque si dejamos que las entidades de intermediación financiera tengan esos márgenes tan amplios, porque no estamos hablando de 10,000 ni de 20,000 dólares, estamos hablando de millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, los bancos, en lugar de hacer las colocaciones de crédito, de préstamos, ellos se volcarían entonces a hacer, irse al mercado cambiario porque resulta más beneficioso para ellos. Entonces, pudiéramos decir que habría que profundizar en las medidas que se han tomado, de modo que esos sectores sean realmente partícipes o acaten esas medidas, se le limite el campo de acción, porque están actuando para su beneficio, pero para hundimiento de la economía. Sí, yo creo que debe darles, monitorear las acciones de ellos y lograr que se vayan incorporando, porque no podemos seguir, porque esto, como les dije antes, los sectores perdedores, incluyendo el gobierno, es que le afecta. Bueno, ojalá que el economista que está al frente del Estado pues haga la sugerencia al gobernador del Banco Central y a las autoridades monetarias para reencauzar la dinámica económica que pudiera, digamos, descontrolarse. Sí, así es. Sí. Bueno, el tema de la divisa, me parece que cuando usted tocaba la parte de que el Banco Central tiene suficiente reserva, que pudiese ser más agresivo, ¿no? Como sí, usted dijo. Si tiene unos 13.385 millones de dólares. Lo que pasa es que ese es precisamente una de las medidas, esa es una de las medidas que quiere el mercado cambiario, sobre todo el que está en la calle, de que el banco inyecte dólares. Si el banco pierde reserva, no es conveniente. Entonces, es bueno mejor que haga eso que usted está diciendo. Sí, el banco tiene un espacio para intervenir en el mercado cambiario, porque recuerda que de acuerdo a las orientaciones y a la métrica del Fondo Monetario Internacional, un país para tener estabilidad cambiaria debe tener hasta 3 veces el monto de sus importaciones. Yo creo que tiene 5 ahora. Tiene 5, o sea que todavía le queda un margen. Ahora, yo lo que llamo la atención que cuando la autoridad monetaria desea intervenir, vaya a intervenir al mercado con dólares, ¿verdad? Dólares efectivos, no lo anuncie. Que lo haga, pero que no lo anuncie. Porque ¿qué sucede? Que en otras ocasiones, cuando ha sucedido que lo ha anunciado, ellos están, los informales como los formales, acaparan pendientes, y entonces las medidas no surten los efectos esperados. Bueno, por eso fue precisamente que la Junta Monetaria
puso un control. Sí, Ahí yo- está diciendo la resolución de anoche que hay un monto de esas operaciones de compra y venta hasta $10,000 que hay que reportarlo. 10.000, 10.000 dólares Pero y 10.000 euros. Hay que tener cuidado con eso, estimada Cándida, porque no puede, o sea, la medida es buena, sin duda alguna, pero el mensaje que pueda estarse enviando es que las entidades de intermediación financiera y los entes económicos entiendan que sea un corralito. ¿Entiendes? O sea, que eso es peligroso. Entonces, eso tendría un efecto boomerang hacia el mercado cambiario. Porque diría, bueno, tiene que reportar 10.000, pero sucede que las personas, las empresas, tienen su depósito en los bancos. O sea, hay que tener un tanto de cuidado con eso. O sea, que la visión tiene que ser más amplia. Pero, con su permiso, nuestro querido invitado, Cándida, y la teleaudiencia, tenemos que hacer una pausa. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Estamos en su programa Economía al Día. Estamos con el economista Alejandro Arredondo. Estábamos conversando sobre el impacto de la medida de la Junta Monetaria anoche para estabilizar la tasa cambiaria, que tuvo una volatilidad que las autoridades dicen que es coyuntural por el tema de los inventarios, ¿no? La reposición de inventarios del comercio, de las importaciones. Y estábamos conversando sobre el efecto que pudiese sentir el alza de la divisa en los bolsillos de los dominicanos, ¿no? Yo quiero que usted ahora nos oriente esa volatilidad, eso que los empresarios, importadores, el comercio compró una tasa a 64 con 10, ¿verdad? 64 con 10, que fue la tasa más alta de venta. Eso ellos no se lo van a asumir. ¿Eso no significaría una presión para la inflación? Sí, lógicamente, y hablamos de 64,10 hacia determinada cantidad de dólares, porque cuando he tenido contacto con empresarios, con importadores, conseguían esa tasa cuando buscaban 10.000 o 15.000 dólares, pero cuando necesitaban más, lo tenían que buscar a 65. ¡Wow! O sea que... toma en cuenta, o sea, y ese nerviosismo, y bueno... Pero eso le iba a preguntar, ¿y cuáles son los factores que provocan? Bueno, la demanda de divisa, la demanda. Entonces, claro, con relación a... ¿Y esas demandas no se pueden planificar dentro de la programación económica del país? Es que nosotros estamos dentro de un sistema de tasa de cambio flotante, o sea, donde no hay control per se. Entonces, obviamente quienes compraron esa mercancía a esa tasa de cambio 64,10, un poquito más alto, obviamente lo van a transferir a los productos finales, ya sea a los costos de las empresas que producen determinada mercancía. Estamos hablando de alimentos, tal vez bienes de consumo,
Entonces estaríamos esperando un poco más adelante un determinado aumento en determinados artículos, que regularmente en República Dominicana los artículos básicos representan alrededor de entre un 40 a un 45% de la canasta básica y que son importados. De la canasta básica de los pobres, porque de los ricos. Sí, sí, claro, porque hay varias canastas El Banco Central dice quintiles. Quintiles Son se le llaman. los grupos de familia. Pero, entonces eso le pesa en el bolsillo a uno con la comida, con la farmacia, con los medicamentos. Eso es terrible. Es terrible. Que están subiendo de precio. Precisamente, yo que hace tiempo que no bregaba con este tipo de menester en el periodismo, había olvidado que la tasa de cambio en la República Dominicana que se adoptó es la flotante. Hace de eso ya más de 20 años, sí, ¿verdad? Sí. Y esa, ¿se puede decir que ha sido eficaz esa decisión? Sí, ha sido eficaz. Hemos tenido unos 19 años con tasa flotante. Claro, cada año hay cierto porcentaje de devaluación de un 3%, 3.5%, pero lo que ha sucedido desde enero hasta, bueno, de enero a marzo fue una depreciación, o sea, pérdida del valor, por tanto, pérdida del poder adquisitivo del dominicano. Estamos hablando de más de un 4%, y si sumamos de enero hasta agosto, estamos hablando de un 6.8% de depreciación. Y eso significa, eso se traduce en que tiene el dominicano que nos ve, que tienen poca capacidad, se le reduce la capacidad de compra, porque recordemos que en marzo de este año la tasa llegó a 63 y el Banco Central tomó medidas para que solamente tuvieran crédito, o sea, préstamos, aquellos sectores que eran generadores de divisas, y eso hizo que la tasa de cambio bajara a 57,85. Luego fue subiendo, pero eso fue temporal. La compra, porque... Sí, claro. Que fuera temporal. Pero entonces, ahora hemos visto cómo ha aumentado y desde hace unas 3 semanas viene aumentando. Que es bastante pesado para la población. Ahora, lo que quiero establecer aquí es que no estamos frente a una crisis cambiaria. Para nada. No hay crisis cambiaria. No. Y que eso tiene que ver con la visita del Fondo Monetario Internacional, no, para nada, tampoco, y que tiene que ver con la designación del ministro de Hacienda y Economía, tampoco tiene que ver. Son movimientos que se dan normales dentro de una economía. Ahora, que aumente tan rápido. Ahora, lo que hay es que tener la capacidad y la visión para evitar que eso se vaya de control. Es claro. Sí. Hasta ahora está controlable, aunque se vea de que ha aumentado tanto el dólar frente al peso dominicano. Así es. Pero nosotros no podemos dejar de que este espacio se nos vaya y aprovecharlo, sobre todo para conocer de usted su opinión con relación a la visita de la misión del Fondo Monetario que se va hoy. Tiene 12 días en el país. Aquí hay unos misioneros que han visitado. Misioneros y no religiosos. Pero yo le llamo misioneros porque ellos han andado todas las oficinas del gobierno, hay Banco Central, pues están supervisando. Hacienda, aduanas, DGI, el CUET, el sector eléctrico, todo, han andado por todo, el presupuesto, todo, ellos han visto todo. Bueno, lo que pasa es como que tenía mucho tiempo que no venían. No, déjame decirte algo, la misión del Fondo Monetario en este año ha venido 2 veces. Vino en marzo una delegación para hacer una visita técnica, y ahora vino ya como el artículo 4, ¿no? Porque aquella fue una previa. Y tengo informaciones de que van a volver. Bueno, pues eso es sintomático. Bueno, se puede decir que es sintomático ese asunto. Estar aquí de visita, se van hoy, pero hasta donde hemos recogido algunos detalles,
siempre están positivos con el comportamiento que tiene la economía dominicana con relación a la región. Con relación a la región, porque todo el mundo sabe que la economía se desaceleró en el semestre, ¿no? Sí. Bueno, con relación a la visita oficial del Fondo Monetario Internacional en atención al artículo 4 de su acta constitutiva, del cual República Dominicana es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional. Desde 1945. Así es. Entonces, es una visita que la más larga, yo creo que se tiene registro, me corrige, Candia, que eres editora económica, pero es la más larga. El fondo, varios asuntos. El asunto del gasto, que siempre ha insistido en eso, el gasto corriente, el asunto de aumentar los ingresos, ya usted sabe lo que significa, reducir los gastos y aumentar los ingresos. Reforma. Reforma fiscal que parece ser que no se le llamará reforma, sino espacio fiscal, crear los espacios fiscales para el gobierno. Ya no sea ahora, pero sí se debe trabajar en eso. El asunto del déficit del sector eléctrico, que estamos hablando de que el déficit del sector eléctrico ronda unos 150 mil millones de pesos. O sea que es bastante. Y ahora se le va a aplicar en el presupuesto reformulado unos 20 mil millones también para el sector eléctrico, que dicho sea de paso, se emitió un decreto, el presidente emitió un decreto de compra de emergencia. Bueno, que también adiciona más. Adiciona. Y otra cosa, las transferencias al sector privado. También, sí, lo que llama el gasto tributario, las exenciones. No, entonces, el gasto, la transferencia de capital. Correcto. Entonces, también el fondo, yo creo que debe de ver cómo ha sido el impacto que ha tenido para los exportadores la aplicación del 10% de arancel y cómo eso le está afectando a los consumidores de Estados Unidos. Y insiste también lo que tiene que ver con la reforma pendiente que tenemos que realizar. Nosotros hemos sido un país que durante 30, 40 años hemos estado creciendo por encima de un 5%. Pero para seguir creciendo tenemos que hacer reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones y algo más. Las reformas al sector cooperativo, que son entidades de intermediación financiera que deben de estar dentro de un marco, por lo menos la parte que tiene que ver con las financieras, por las cooperativas financieras, porque hay otras cooperativas que son de servicio y crédito, que en eso no es tanto. Pero fíjate, el año pasado a mí me llamó mucho la atención que la misión del fondo que vino, correspondiente para revisar el artículo 4, aquí en República Dominicana, visitó el IDECO. Y no recuerdo, a riesgo de que me falle la memoria, no recuerdo de que misión alguna del Fondo Monetario haya visitado el IDECO. Antes no. O sea, estamos hablando de que la ley de las cooperativas, que son, en cierta forma, hace intermediación financiera, pero es del 64. Sí, pero las cooperativas pusieron el grito al cielo porque consideran que ellas no caen dentro de lo que es realmente el ordenamiento bancario, porque tienen un régimen mutualista, son de las comunidades, pero el Fondo Monetario sí está por echarle mano a los cuartos. Hay grupos que sí pueden estar, otros no, eso es lo que me refería. O sea, hay grupos de cooperativas que hacen prácticamente intermediación financiera. Hay otro grupo de cooperativas que hacen esa labor mutualista. Que son las más numerosas. Sí, entonces, tanto en la parte que tiene que ver con las cooperativas financieras, tiene que haber una reforma y eso va a venir. Claro. Va a venir. Pero con la reforma estamos como con el lobo.
Viene. Sí, no viene. Lo que pasa es que en épocas de situaciones como las que hay internacional, de volatilidad o de crisis, no se pueden tomar medidas. Sí. Claro. Pues ralentizaría más la economía. La economía se cae, ¿verdad? Entonces, pero sí yo creo que el IDECOP tiene que ser reformado, tiene que ser una superintendencia de cooperativas. Eso es lo que estaba hablando, sí, para que tenga capacidad, presupuesto para regularlas. Bien. A trabajar todo el mundo, porque lo que pasa es que aparentemente este país, el trabajo, parece que quienes nos están dirigiendo consideran que lo hizo Dios como un castigo, porque esto es un estancamiento en muchísimos aspectos. Tenemos el problema de los apagones nuevamente encima, el problema de la salud, la carestía de los medicamentos y de los alimentos. Señores, hay que moverse para pero que... saldremos, tenemos a Tatica. Claro. Bueno, sí, nosotros como nación, miren, nosotros como nación hemos podido avanzar. Lo que pasa es que los pasos son lentos. Fíjense que hace unas 2 o 3 semanas el Banco Central emitió un documento sobre la inversión extranjera directa, y muchas veces cuando nosotros estamos aquí en República Dominicana, muchas veces no vemos lo atractivo que es nuestro país. Para cuando salimos fuera, que nos dicen, nos abordan los inversionistas, que nos abordan quien quiera hacer negocio en República Dominicana. Pero yo quiero ir a República Dominicana, es atractivo. O sea, resulta, y esa atracción de inversión extranjera directa, que en este año esperemos que cierren unos 4.500 millones. 800, dijo el presidente ayer. Ayer 400 o 4.000. No, ayer dijo el 4.800 y pico. 4.800. Y las inversiones que están en República Dominicana, que con la ley 1695, que es la ley de inversión extranjera, permiten la repatriación de las ganancias. Sin embargo, alrededor del 75 y el 80% de esa ganancia que obtienen las empresas extranjeras aquí se reinvierte. ¿Cuál es la muestra de eso? La muestra es de que hay confianza en el país, porque en algo están todos de acuerdo, tanto el liderazgo político, el liderazgo empresarial y hasta el social, que la estabilidad es algo que debemos mantenerla. Si no hay estabilidad, entonces sería una catástrofe. Así es. Bueno, licenciado Alejandro Arredondo, le agradecemos muchísimo su participación en este espacio, ¿verdad, Muy Cándida? Interesante, muy instructiva y muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Estamos a las órdenes. Amigos televidentes, hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.